Hola a todos, en este vídeo vamos a presentar y a desarrollar uno de los ejercicios o problemas que se encuentran en la prueba CBSE de este año 2024, que es una prueba, digamos, de reválida para cuarto de ESO en la India. En la India, en el currículum de matemáticas de la India, la geometría euclídea se trabaja de forma sistemática desde, digamos, el equivalente a primero de ESO. Y aquí tenemos este ejercicio que en principio es bastante asequible. Como el vídeo me ha quedado un poco cortito, después me gustaría compartir con vosotros un poco de estudio crítico sobre las caracterizaciones que podemos encontrar en los elementos de Euclides. En particular, una caracterización que se utiliza en este problema, que es la caracterización típica de recta tangente a una circunferencia, aquella recta que genera un ángulo recto con esta circunferencia. Vamos a verlo. En este problema nos presentan la siguiente configuración. Tenemos dos circunferencias concéntricas, quiere decir que comparten un mismo centro O, y tenemos por un lado una cuerda CD de la circunferencia mayor que sabemos que es tangente a la circunferencia menor en el punto Q. Nos dan también una recta tangente a la circunferencia mayor, definida por el punto A de tangencia y un punto P de esta recta. Nos dan los siguientes datos. Nos dicen que AP es 16, que OP es 20 y OQ es 6. Y nos piden que determinemos la longitud de la cuerda CD. Muy bien, ahora, una vez tenemos ya toda la información del problema, es el momento de pausar este vídeo, dibujar nosotros en una libreta esta misma configuración y dedicarle nosotros un tiempo de calidad a resolver este problema con nuestras propias herramientas, por nuestros propios medios. Si vemos que no podemos, si vemos que nos faltan datos, si vemos que no podemos ni siquiera saber por dónde se empieza, es cuando debemos poner el vídeo para ver alguna información extra que nos pueda ayudar a continuar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pausamos el vídeo. ¿Qué tal? ¿Habéis podido resolver el problema? ¿Sí? ¿No? Uno de los elementos fundamentales o el elemento fundamental de este problema, desde luego, es la caracterización de una recta tangente a una circunferencia por un punto. Sabemos que una recta es tangente a una circunferencia por un punto cuando tiene un ángulo de 90 grados con el radio que determina, es decir, que CD es tangente a esta circunferencia en el punto Q cuando determina un ángulo de 90 grados respecto del radio OQ. Y tenemos ya un ángulo de 90 grados, con lo cual tenemos un triángulo o unos triángulos bastante interesantes y de nuevo es cuestión de pausar este vídeo para poder seguir por nuestros propios medios, intentar resolverlo con estas nuevas ideas. ¿Sí? Pausamos el vídeo. Bueno. Este problema nos está pidiendo Pitágoras. Pitágoras por aquí claramente. Tenemos un triángulo rectángulo en el cual nos dan uno de sus catetos, 16, la hipotenusa, lado que no toca el ángulo de 90 grados, con lo cual podemos determinar el otro cateto OA. Sabemos que OA al cuadrado es igual a 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Como estos problemas están pensados para ser resueltos sin calculadora, vamos a hacer esta operación de una manera, digamos, elegante. Es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, es suma por diferencia. Es decir, 36 por 4.
Aquí se podría deducir directamente OA, que es la raíz de 36 por 4, es decir, 6 por 2, 12. Pero no hace falta resolverlo, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esta distancia de aquí, el radio mayor, porque sabemos que este radio OA es precisamente la distancia OD. OD es un radio de la circunferencia mayor que es igual a OA. Por lo tanto, de nuevo tenemos aquí un teorema de Pitágoras, en el cual podemos calcular QD, porque sabemos que esto es 6 y esto es la raíz de 36 por 4. Es decir, que QD al cuadrado es OD al cuadrado menos OQ al cuadrado. OD al cuadrado es lo mismo que OA al cuadrado, es decir, 36 por 4 menos 6 al cuadrado. 36 es 6 al cuadrado, 6 al cuadrado por 4 menos 6 al cuadrado. Estamos trabajando sin calculadora. Podemos sacar factor común para llegar a 6 al cuadrado por 3. Por lo tanto, finalmente, QD es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado por 3, es decir, 6 raíz de 3. Y por lo tanto, CD, que es 2 veces QD, será 2 por 6 raíz de 3, es decir, 12 raíz de 3. Y ya hemos acabado el problema. Cositas interesantes que yo he encontrado en este problema. Por ejemplo, que hemos supuesto, digamos, alegremente, que Q es el punto medio del segmento CD. Es decir, que QD es igual a CQ y por lo tanto la longitud total es 2 veces QD. Tal vez esto, si somos muy rigurosos, pues valdría la pena justificarlo, porque es verdad que sabemos que toda cuerda corta a un radio por su punto medio, pero el punto medio del radio de la circunferencia mayor, con lo cual aquí tendríamos a lo mejor pues algo interesante para justificar, ¿de acuerdo? Pero en realidad es bastante fácil de justificar. Porque nosotros podemos trazar también el radio CO y aquí veríamos que tenemos dos triángulos, los dos son rectángulos, los dos comparten la hipotenusa, este segmento OD es igual al segmento OC, comparten un cateto, es decir, el radio común, el segmento común OQ, por lo tanto, podríamos aplicar uno de los teoremas más importantes de la geometría euclidia, se suele llamar el teorema HL, que dice que en los triángulos rectángulos que comparten un cateto y una hipotenusa y un cateto son congruentes, es decir, que el triángulo ODQ es congruente con el triángulo OCQ. Este triángulo de aquí es congruente con este de aquí porque los dos comparten hipotenusa y un cateto. Por lo tanto, de aquí se deduce directamente que el tercer lado correspondiente, es decir, que QD es igual a CD, tal y como queríamos justificar. Muy bien, pues hasta aquí el problema de hoy. Como me ha quedado un vídeo un poquito cortito, me gustaría aprovechar también para comentar un poco la caracterización que encontramos en este problema de recta tangente a una circunferencia. Como es bien sabido, una recta tangente a una circunferencia es aquella recta que solo corta la circunferencia en un único punto de esta.
Y una recta tangente a una circunferencia se caracteriza por ser la recta que pasa por este punto de tangencia a 90 grados en ángulo recto. Esta propiedad, esta caracterización la encontramos en los elementos de Euclides, concretamente en el tomo número 3, que es el tomo dedicado a las circunferencias, en el teorema número 18. Porque yo creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de los elementos de Euclides, esta obra que es absolutamente insustituible y fundamental en la historia de las matemáticas y en la historia de la humanidad, que tenemos que hacer siempre una lectura crítica de ella, como se ha ido haciendo a lo largo de los siglos, porque la obra de los elementos de Euclides es una obra de matemáticas en la cual hay un montón de inexactitudes, hay un montón de elementos débiles y hay una buena cantidad de elementos que son erróneos, que están mal demostrados. Pero estos elementos erróneos o estas lagunas que podemos encontrar en los elementos de Euclides, que los matemáticos han ido encontrando en los elementos de Euclides, han permitido generar un montón de matemática moderna absolutamente fantástica. Es decir, que lejos de menospreciar los elementos de Euclides, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una obra que nos permite profundizar en las matemáticas como ninguna obra ha podido hacerlo nunca. De hecho, por ejemplo, es bastante llamativo y bastante conocido que en los elementos de Euclides es una obra que contiene cerca de 500 teoremas demostrados sistemáticamente uno detrás de otro a lo largo de unos 12 volúmenes. El primero de todos, Euclides, Elementos 1.1, el primer teorema de todos, está mal demostrado, es erróneo. Recordamos que lo primero que hace Euclides, la figura histórica de Euclides, en Elementos 1.1, es demostrar la existencia de un triángulo equilátero. Nos dan un segmento AB y nos piden demostrar que existe un triángulo equilátero cuya longitud de los lados es AB. Lo que vemos en los elementos de Euclides es que trazamos una circunferencia de centro A y radio AB, trazamos una circunferencia de centro B y radio AB y llamamos C al punto de corte de estas dos circunferencias. Ahora determinamos los segmentos AC y CB y aquí vemos un triángulo que tiene la siguiente propiedad. Por definición de radio, AB es igual a AC y por definición, por construcción de circunferencia, vemos que el radio AB es igual al radio BC, con lo cual aquí aparece un triángulo claramente equilátero. AB es igual a AC es igual a CB. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esta demostración? Absolutamente impecable, ¿verdad? Seguramente es una demostración tan hermosa, tan sencilla, que en los elementos de Euclides se puso la primera para demostrar la elegancia del razonamiento de lo deductivo de la geometría. Pues está mal, aquí falla algo. ¿Qué es lo que falla en esta demostración? Pues que se supone de forma alegre que existe un punto C. Dadas dos circunferencias, siempre podemos encontrar un punto de corte, la existencia del punto C. Y vosotros diréis, hombre, pues si ahí lo veo, si lo estoy viendo, pero recordamos que estamos en una geometría en la cual todo hay que justificarlo. La existencia de este punto C, además, es que no tenemos un elemento de debilidad en esta demostración, sino que lo que tenemos es un auténtico agujero. Es decir, no necesariamente existe el punto C. Por ejemplo, si hiciéramos una geometría en el plano analítico y nos limitamos a los números racionales, es decir, si estamos estudiando el plano Q2, es decir, que tenemos
x, y y despreciamos los números irracionales, nos limitamos a trabajar con números racionales. Si intentamos generar el triángulo equilátero del lado 1, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, pues trazamos por aquí la altura, tendríamos aquí un medio y por lo tanto las coordenadas del punto C, la altura sabríamos que h por teorema de Pitágoras es 1 al cuadrado menos un medio al cuadrado, es decir, 1 menos un cuarto, es decir, raíz cuadrada de 3 cuartos, es decir, raíz cuadrada de 3 partido entre 2. ¿Y qué aparece aquí? Aquí aparece un número irracional que no existe en nuestro plano. Es decir, que no necesariamente existen triángulos equiláteros. Y esto no lo podemos salvar. Precisamente para poder incorporar estos elementos de forma sistemática a lo largo del siglo XIX, a principios del XX, es cuando se necesita añadir axiomas que en la época de Euclides no se habían considerado, que es, por ejemplo, que estas líneas que nosotros trazamos son suficientemente, por así decirlo, tupidas, que no tienen estos agujeros. Es decir, que estamos hablando de la construcción de líneas, digamos, es decir, de líneas tupidas, es decir, que estamos haciendo los axiomas de la generación de los números reales. Es equivalente la geometría, digamos, que satisface estas propiedades con la geometría de los números reales. Existe, por cierto, por YouTube, un matemático, un geómetra bastante popular, que tiene un canal de YouTube bastante popular, que niega la existencia de números reales, que niega la validez de la construcción de los números reales por cortaduras de Dedekind, tan habitual en los primeros años de carrera de ciencias en análisis matemático, porque considera que los números reales están construidos a base de unos conjuntos infinitos, que aquí se acaba la lógica, por lo tanto niega la existencia de los números reales y por lo tanto niega la existencia de una geometría en la cual existan triángulos equiláteros y por lo tanto, no sé yo si más de forma provocativa o no, pues hace una geometría estrictamente racional, es decir, aquello que estrictamente se puede generar con los primeros, digamos, axiomas de Euclides. A ver si lo encuentro este personaje por YouTube y colgaré en la descripción de este vídeo porque pienso que es un individuo muy interesante y lo que dice es bastante interesante. Pero vamos a dedicarnos en este vídeo a hablar del llamado teorema de la tangente, que es la caracterización de una recta tangente a una circunferencia por un punto. Es decir, tenemos una circunferencia que llamaremos omega, con centro O, un punto que llamaremos T de la circunferencia, y entonces una recta R es tangente a omega por T, en el sentido de que R intersección con omega es un único punto T, la recta corta la circunferencia en un único punto T, si y solo si esta recta R forma un ángulo de 90 grados con el radio OT. Si ponemos aquí un punto P, el ángulo OTP es de 90 grados. Y este es el teorema que encontramos en los elementos en el tomo 3, el tomo dedicado a la circunferencia, el teorema número 18.
En este sentido, si una recta determina un ángulo de 90 grados con el radio, es una recta tangente, solo tiene un punto de corte con la circunferencia, no tiene la menor dificultad y la demostración que encontramos en Euclides es perfecta. Lo que viene a decir es que si cogemos cualquier otro punto Q de esta recta y trazamos el segmento OQ, aquí encontramos un triángulo rectángulo en T, es decir, que el triángulo OTQ es rectángulo en T. Y se ha demostrado antes que en un triángulo rectángulo los otros ángulos son agudos, es decir, que este ángulo de aquí seguro que es más pequeño que el ángulo de 90 grados y por lo tanto como ángulo mayor abarca al lado mayor, aquí garantizamos que OQ es mayor que OT. Pero esta es precisamente la definición de punto exterior a una circunferencia, es decir, que Q pertenece al exterior de la circunferencia o que desde luego Q no pertenece a la circunferencia, porque su distancia al centro es mayor que el radio. Es decir, que hemos demostrado que esta recta que es perpendicular al radio solo tiene un único punto T de contacto con la circunferencia. Pero si estudiamos el argumento que encontramos en los elementos de Euclides en este sentido, es decir, ahora vamos a suponer que la recta R solo corta a la circunferencia en un único punto T y vamos a demostrar que este ángulo de aquí que genera es de 90 grados, vamos a ver el razonamiento que encontramos en los elementos de Euclides. Sabemos de tomos anteriores que una construcción perfectamente válida es dada una recta y un punto exterior a ella o un punto que pertenece a la recta, siempre podemos trazar la perpendicular a esta recta por este punto y esta perpendicular es única. Por lo tanto, si OT no es la recta perpendicular a R por O, pues lo que podemos hacer es trazar la recta perpendicular a esta recta a R por el punto O, que vamos a suponer que es esta de aquí. Es decir, aquí podemos trazar una recta perpendicular. Vamos a llamar a B este punto de aquí de corte y de nuevo encontramos que aquí tenemos un triángulo rectángulo OQT y ahora tenemos 90 grados aquí. De nuevo, aplicando la desigualdad como lado mayor es a ángulo mayor, como lado menor es a lado menor, nos encontramos que OT es mayor que OQ. Pero vemos aquí que OQ en realidad se puede escribir como OB más BQ. Pero ojo, OB es un radio de la circunferencia, es decir, que OB es OT, es decir, que llegamos a que OT es mayor que OT más BQ, es decir, que una parte es mayor al todo, lo cual es una contradicción, es imposible. Por lo tanto, vemos que el ángulo OTQ es precisamente el de 90 grados, que no podemos generar un ángulo de 90 grados fuera de este punto de tangencia. Es decir, que este ángulo es el de 90 grados, tal y como queríamos demostrar. ¿Qué debilidad encontramos en esta demostración? ¿O qué debilidad he encontrado yo en esta demostración aparentemente tan limpia? Yo creo que la debilidad de esta demostración la encontramos aquí, en suponer que este punto B que hemos encontrado de corte está entre O y Q, es decir, que tenemos O, B,
Q, que B se encuentra entre O y Q. Esto queda claro, esto se ha demostrado previamente, esto es algo que de alguna forma está justificado, porque si no es verdad, entonces este argumento ya no nos sirve, y si no nos sirve estamos en el punto al inicio del juego, porque uno puede decir, hombre, ya lo veo que está entre O y Q, ya veo yo que está aquí, pero volvemos a insistir en lo mismo. Todo se tiene que demostrar exactamente, todo tiene que ser demostrado paso por paso, sin dejarnos absolutamente nada. ¿Es un problema grave? ¿No es un problema grave? ¿Es una debilidad? ¿Es importante? ¿No es importante? Aquí tendríamos que hacer un análisis realmente profundo de los elementos de Euclides. Por ejemplo, 2 teoremas antes, en Euclides 3.16, se demuestra que toda recta tangente a una circunferencia, o que es todo segmento tangente a una circunferencia, queda por fuera de la circunferencia, pero se está utilizando la definición de tangente en el sentido de recta de 90 grados. Es decir, aquí tendríamos mucho estudio y bastante interesante. Pero más allá de todo esto, lo que es importante es que si ahora entramos en Internet y buscamos esta caracterización en páginas web o en documentos PDF en los cuales se ha hecho un estudio, digamos, moderno de los elementos de Euclides y se hace con una exigencia, digamos, moderna, mucho más profunda, mucho más estricta de los elementos de Euclides, nos encontramos con lo que se llama un plano neutral, es decir, un plano en el cual se cumplen estrictamente los teoremas, las definiciones de un plano euclídeo sin añadir ningún elemento extra. Y vemos que en esta demostración que encontraremos por internet no se hace este argumento, sino que se hace un argumento equivalente en el cual podemos sortear estas debilidades. Vamos a ver el argumento que podemos encontrar, ya digo, en cualquier libro moderno, digamos mucho más fundamentado sobre estos mismos elementos. Este argumento es el que podéis encontrar en mi libro de geometría axiomática, concretamente en el apartado 4.38. Tenemos una circunferencia, tenemos con su centro O un punto T y hemos demostrado que la recta perpendicular a OT por este punto T es tangente, es decir, tiene un único punto de corte. Vamos a demostrar que es la única recta que tiene un único punto de corte. Es decir, ahora vamos a tomar otra recta que pasa por T, pero que no tiene este ángulo de 90 grados. Es decir, vamos a trazar aquí un punto P y vamos a suponer que ahora no es de 90 grados. De nuevo, si no es de 90 grados, yo puedo, si no es un ángulo recto, yo puedo trazar lo que se llama la proyección ortogonal. Es decir, yo puedo trazar una recta perpendicular a esta recta por el punto O y voy a llamar Q a este punto de corte. Como la recta perpendicular es única, yo, como sé que este ángulo no es de 90 grados, yo sé que T no es igual a Q. Y ahora yo lo que hago es determinar el punto A, que en principio no voy a suponer con él nada, yo voy a determinar el punto A de forma que está al otro lado de Q y que TQ es igual a QA. Es decir, este punto satisface que esta distancia de aquí es esta distancia de aquí. Todo esto está perfectamente justificado con todos los teoremas anteriores. Yo siempre puedo prolongar un segmento y siempre lo puedo prolongar una distancia dada.
Si yo ahora trazo el segmento OA, observo que tengo dos triángulos rectángulos OQT y OQA, que comparten un ángulo, comparten el lado OQ y comparten el lado AQ. Es decir, que tienen dos lados iguales y el ángulo que abarcan estos dos lados es igual. Por lo tanto, aplicando la caracterización ángulo, lado, yo sé que estos dos triángulos son congruentes. Pero si son congruentes, entonces el tercer lado correspondiente es congruente también. Es decir, que OT es igual a OA. Y además A no es nunca, no puede ser T porque está al otro lado, digamos, respecto de Q. Es decir, que ha aparecido un nuevo punto que pertenece a la circunferencia. Es decir, que cualquier recta que no genere un ángulo de 90 grados genera un segundo punto de corte con la circunferencia. Y de hecho, mientras grababa este vídeo me he dado cuenta que aún si queremos ser realmente estrictos y rigurosos, tendríamos que considerar aparte, cuando estudiamos estas rectas, tendríamos que considerar aparte la recta OT. Si tenemos la recta que pasa por T y que pasa por O, porque obviamente en esta recta no podemos hacer la proyección ortogonal porque el punto O ya pertenece a esta recta, con lo cual tendríamos que estudiar un caso aparte, que no creo que tenga mucha dificultad en este caso específico. Bien, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os han parecido estas argumentaciones? Yo creo que todo esto es interesante porque como estamos en un momento en el cual podemos acceder a tanta información en Internet, tantos documentos diferentes, también necesitamos una mínima guía de navegación por Internet, porque si buscamos estos teoremas por Internet, pues ya digo, podemos encontrarnos las más variadas formas y que están en contextos muy concretos. Es decir, podemos hablar de un plano incidental en el cual solo se utilizan los axiomas estrictamente de incidencia. Podemos hablar de un plano neutral, un plano en el cual se añaden ciertos elementos de Euclides muy concretos, un plano de Hilbert en el cual podemos ir añadiendo axiomas de la medida, axiomas de completitud para que digamos, cada vez este plano se parezca más a un plano euclidio, digamos, completo. Obviamente aquí entraríamos en las geometrías no euclidias que aceptan o no, que tienen en cuenta o no el famoso postulado de Euclides, es decir, tendríamos la posibilidad de estudiar una enorme cantidad de geometrías diferentes. Y ya digo, pues es interesante tener algo de una guía de navegación para no perderse por Internet con toda la enorme cantidad de información que podéis encontrar. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.